Hey tú, pequeña guaguita, ¿sabías que la idea de que todo está hecho de tierra, agua, aire y fuego no viene del Avatar ni de Full Metal Alchemist, sino de un filósofo griego de hace más de 2400 años? Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más fascinantes, excéntricos y misteriosos de la historia de la ciencia, Empédocles de Agrigento. Y aunque vivió siglos antes de la química moderna, muchas de sus ideas fueron fundamentales para que más tarde naciera esta ciencia. Así que si alguna vez escuchaste hablar de los cuatro elementos clásicos, quédate, porque hoy te voy a contar quién los propuso, por qué lo hizo y cómo influyó en la química durante más de 2000 años. Empédocles nació aproximadamente en el año 490 a.C., en la ciudad de Acragas, hoy conocida como Agrigento, en la isla de Sicilia. En esa época, Sicilia era una región culturalmente griega, con grandes centros de pensamiento, arte y política. Este periodo es conocido como la época de los filósofos presocráticos, es decir, pensadores que intentaban reflexionar la naturaleza del universo sin recurrir a los dioses del mito, sino usando la razón, la observación y la reflexión. Y Empédocles fue uno de los más originales de todos. Revisando su CV, podemos ver que no solo era un filósofo, sino que también fue un médico, poeta, político, orador, líder religioso y, según algunos relatos, un supuesto mago. Era el combo completo. Empédocles provenía de una familia rica y poderosa. Su abuelo había ganado carreras olímpicas de caballos, lo que ya te da una idea del estatus social de su linaje. Gracias a esto, Empédocles recibió una educación avanzada en matemáticas, medicina, filosofía y poesía. Pero lo interesante es que, en vez de buscar poder político absoluto, defendió formas de gobierno más democráticas. Se opuso a la tiranía y, según algunas fuentes, rechazó el título de rey cuando se lo ofrecieron. También ejercía como médico y se dice que logró curaciones extraordinarias, al punto de que la gente lo consideraba casi sobrenatural. Hay relatos de que salvó ciudades de epidemias, redirigió ríos para mejorar la salud pública y utilizó técnicas que podríamos llamar higiénicas y ambientales, algo bastante adelantado para su tiempo. Pero Empédocles no era solo un hombre práctico, también tenía un fuerte componente místico y religioso. Creía en la reencarnación, en la purificación del alma y afirmaba que él mismo había sido en vidas pasadas hombre, mujer, ave y pez. Y aquí empieza la parte más extraña de su historia. Empédocles es famoso por proponer que toda la materia del universo está formado por cuatro elementos fundamentales. Pero atención, cuando él hablaba de elementos, no se refería exactamente a sustancias químicas como hoy entendemos como el oxígeno o el hierro. Para Empédocles, estos cuatro eran principios básicos, componentes eternos e indestructibles que al combinarse en distintas proporciones daban origen a todo lo que existe: rocas, plantas, animales, seres humanos y hasta los cuerpos celestes. Fue uno de los primeros que intentó explicar la composición de la materia usando un modelo racional, sin recurrir a mitos. Antes de él, otros filósofos habían propuesto que todo provenía de una sola sustancia, como por ejemplo Tales, que decía que todo estaba hecho de agua, o Anaxímenes, que decía que todo era aire, o también Heráclito, que decía que todo era fuego. Pero Empédocles dio un paso gigantesco. Dijo que no era uno solo, sino cuatro elementos coexistiendo, mezclándose y separándose constantemente. Y eso, en esencia, es un pensamiento químico. La materia cambia porque se combina sus componentes, no porque se destruya. Este concepto de que las sustancias pueden transformarse mediante combinaciones sin desaparecer realmente es una idea que anticipa principios fundamentales como la conservación de la materia, que recién se formularía formalmente más de 2000 años después de Lavoisier. Empédocles no solo propuso los cuatro elementos, también introdujo dos fuerzas cósmicas que explicaban cómo interactúan. Estas fuerzas serían el amor, también conocida como filia, que es la fuerza de unión. La segunda fuerza es el odio, fuerza de separación. Según él, cuando domina el amor, los elementos se mezclan y forman estructuras complejas, órganos vivos, minerales, mundos. Cuando domina el odio, los elementos se separan, causando descomposición, muerte y caos. Esto puede sonar poético, porque lo es, pero también es sorprendentemente profundo desde un punto de vista científico. Básicamente, Empédocles estaba intentando explicar las reacciones químicas, la formación y descomposición de sustancias, los cambios de estado y los procesos naturales de crecimiento y deterioro, todo usando un lenguaje simbólico que combina ciencia y poesía. Podríamos decir que fue uno de los primeros en proponer que el cambio de la naturaleza se debe a las fuerzas que unen y separan componentes,
una idea que hoy vemos en enlaces químicos, fuerzas intermoleculares y reacciones. Otro concepto clave de Empédocles es que nada nace realmente y nada muere realmente. Lo que ocurre es que los elementos se combinan y se separan. Por ejemplo, cuando algo nace, en realidad es una mezcla de tierra, agua, aire y fuego. Cuando algo muere, es simplemente una separación de esos componentes. Esto es sorprendentemente parecido a lo que hoy conocemos como la ley de la conservación de la materia. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. En química moderna, esto se refleja en reacciones químicas donde los reactivos se transforman en productos, pero la masa total permanece constante. Empédocles también desarrolló una teoría sobre el origen de los organismos vivos que hoy resulta adelantada a su tiempo. Él creía que en el pasado los elementos se combinaban al azar, formando cabezas sin cuerpos, brazos sin hombros, órganos dispersos, y que solo las combinaciones funcionales sobrevivían. Esto suena raro, pero muchos historiadores de la ciencia ven aquí una intuición primitiva de la selección natural. Solo las estructuras adecuadas permanecen. Aunque esto pertenece más a la biología que a la química, muestra cómo Empédocles veía la naturaleza como un sistema de mezclas, combinaciones y equilibrios, exactamente el tipo de razonamiento que luego será central en la ciencia química. El modelo de los cuatro elementos de Empédocles fue adoptado y perfeccionado por Platón, Aristóteles, Galeno, alquimistas medievales y médicos renacentistas. Durante más de 2000 años, la medicina, la alquimia y la química primitiva se basaron en esta idea. Por ejemplo, en la medicina antigua, los cuatro elementos se relacionaban con los cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. En la alquimia se intentaba equilibrar estos principios para curar enfermedades o transformar metales. En la filosofía natural se usaban para explicar los cambios físicos, estados de la materia y procesos naturales. Recién en los siglos XVII y XVIII, con Boyle, Lavoisier y Dalton, esta teoría fue reemplazada por el concepto moderno de elemento químico. Pero sin Empédocles, esa evolución difícilmente habría ocurrido. Él fue uno de los primeros en decir que la materia tiene estructura, la materia se combina, el cambio no es destrucción, es reorganización. Según relatos antiguos, Empédocles vestía túnicas púrpuras, sandalias doradas y una corona en la cabeza. Caminaba como si fuera un profeta y afirmaba tener poderes divinos. Algunas historias dicen que detuvo epidemias modificando corrientes de aire, salvó ciudades redirigiendo ríos, predijo fenómenos naturales y curó enfermedades consideradas incurables. ¿Exageraciones? Probablemente. Marketing personal, muy posible. Genio excéntrico, casi seguro. Pero la leyenda más famosa es esta. Empédocles habría muerto lanzándose al volcán Etna, en Sicilia, para demostrar su divinidad, pero uno de sus zapatos de bronce fue expulsado por el volcán, revelando su muerte. Ahora bien, esto probablemente es un mito, pero simboliza perfectamente cómo fue percibido, como alguien que vivía entre la ciencia, la filosofía y lo sobrenatural. Puede parecer que su teoría de los cuatro elementos está totalmente obsoleta, y sí, básicamente lo está, pero su importancia no está en los detalles, sino en el método mental que introdujo. Pensar la materia como combinación de componentes, buscar principios universales, explicar el cambio sin recurrir a los dioses, usar modelos conceptuales para entender fenómenos naturales. En pocas palabras, Empédocles ayudó a mover a la humanidad del mito a la ciencia. Además, su idea de que los componentes básicos son eternos, pero sus combinaciones cambian, es una de las raíces conceptuales de la teoría atómica, la química de reacciones, la conservación de la materia y la idea de sistemas dinámicos. Nada mal para alguien del siglo V a.C. Bueno, eso es todo. Empédocles no fue químico en el sentido moderno, pero sin duda fue uno de los primeros en intentar explicar de qué está hecha la materia y por qué cambia. Su modelo de los cuatro elementos dominó el pensamiento occidental durante más de 2000 años y sentó las bases de lo que más tarde sería la química. Fue un visionario que entendió algo fundamental: que el universo no es un caos, tiene estructura, tiene leyes y puede ser comprendido. Y eso, al final, es exactamente lo que busca la química. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y dime en los comentarios qué otro personaje de la historia de la química te gustaría ver. Nos vemos en el próximo video.